un momento llegó solo el esposo, ¿no? Y no llegó la esposa, y el esposo empezó a desbaratar todo el proyecto, que la arquitectura se convierte también en poesía, ¿no? O sea, ¿no me siento aquí? Sí. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hacer una entrevista a manera de conversatorio de un arquitecto al que admiramos mucho. Con ustedes, el arquitecto Infantes Mejía. ¿Qué tal, chicos? Gracias. La primera pregunta es, ¿qué le motivó a estudiar la carrera de arquitectura? Bueno, desde el colegio uno más o menos se da cuenta de sus habilidades, ¿no? De hecho, a mí siempre me gustó todo lo que era el arte. Me gustaba dibujar, me gustaba pintar. Mucho influyó también mi padre dibujaba muy bien dibujaba y era muy perfeccionista además. Y eso de alguna manera inculcó el rigor al hacer las cosas. Yo hasta hoy en día siento que quizás a veces peco en ese perfeccionismo, pero que siento que en la arquitectura importa mucho, ¿no? Eso de que a veces les digo a ustedes, oye, pero no está alineado, está chueco, ya eso de ahí es su perfección, pues, ¿no? Yo sé que todo en extremo es malo, pero sí es importante el rigor. Entonces, ahí me di cuenta desde el colegio de que tenía habilidad para el arte. Les comentaba también a sus compañeros de que en un momento participamos con una compañera en un concurso de poesía, que es otro tipo de arte. Ganamos el concurso en el colegio. Me gusta mucho escribir. Es mi manera de ver el mundo. No soy tan frío viendo las cosas. Siempre, inclusive con la misma arquitectura, trato de que las cosas influyan en el usuario, en las personas, de tal manera que la arquitectura se convierte también en poesía, ¿no? O sea, y eso, entonces luego que te dejaban hacer un dibujo, ¿no? Y veía que me salía bien, que nos dejaron, recuerdo una vez hacer una maqueta, ¿no? Y yo mismo maqueteando una casita, haciendo de que el portón, me acuerdo de la cochera se eleve y todo eso, desde el colegio ya estaba como que viendo esos detallitos, ¿no? Como que, y ya luego viene tu test de aptitud profesional, creo que nos toman en quinto de secundaria, ¿no? Y ya pues ahí salió que tenía que estudiar arquitectura, ¿no? Estaba más que confirmado. Siempre, no siempre, en un momento empecé a darme cuenta que ese era mi camino. Y otra cosa puede ser que también un tío arquitecto nos visitaba en esa época, cuando llegaban de viaje, y él era arquitecto y yo le preguntaba, ¿y cómo es la carrera? ¿Qué hace? Y cuando él me contaba, yo iba como que también diciendo, eso es lo que yo quiero. Y así, hasta que, bueno, tenía que ser arquitecto de todas maneras. Eso es lo que yo quería. ¿Cómo fueron sus primeros años como estudiante y qué retos encontró durante la carrera? La universidad. A ver, yo recuerdo que el primer día que pisé la universidad, una vez más confirmé que quería eso. Era como que yo volví a casa enamorado del primer día de clases de la universidad. Yo volví así, me acuerdo que le conté a mis padres, es demasiado, esto es lo que yo quería, y les agradecí de haberme metido en esa universidad a estudiar. Yo soy egresado de la UDH y esto es. Y cada día que iba a mi clase regresaba más enamorado de mi carrera. Cada día era como que era demasiado, como que ya, es más, no quería regresar ya a mi casa, ¿no? Quería quedarme en la universidad así, porque escuchaba a mis maestros, escuchaba a los arquitectos y que sentía que aprendía algo que yo veía que me interesaba mucho. Bien, ¿cuál fue su primer proyecto importante al iniciar su vida profesional? En el año 2015 nosotros fundamos nuestro estudio, Atmósferas Arquitectos, y por coincidencia nos llega un encargo que les conté a quien habla del Parque Cementerio, ¿no? Ese fue como que uno de los proyectos que a nosotros nos dio como que esa, no sé, podría decir, experiencia interesante en el estudio de poder hacer un proyecto de esa talla, ¿no? Porque no era una casita, no era un multifamiliar, era un parque cementerio, era un proyecto bastante grande, ¿no? y complejo a la vez. Pero miren cómo ese proyecto que empezó en el 2015 ya ha pasado por muchos años, luego en el año 2024 nos permite ganar un premio en la Bienal. Entonces nos ayuda a confirmar lo que hace muchísimos años también hacíamos, estaba bien, ¿no? Entonces, ya lo veníamos haciendo bien. No sé si me salí de la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Sí, o sea, ¿cuál fue el primer
Claro, ese proyecto fue, además, uno de los primeros, por no decir el primero, también importante. O sea, importante considero por las cosas que les digo, que en el tiempo nos ha permitido lograr, como la Bienal, como otras cosas que los proyectos te regalan, ¿no? No solamente es una retribución económica por tu trabajo, sino que te dan estas cosas, ¿no? El premio no es plata, el premio es otro tipo de ganancia, invaluable y creo yo más importante que lo que cobraste en un momento por hacer el proyecto, ¿no? O sea, y eso creo que es una de las cosas más bonitas que te puede pasar como arquitecto, ¿no? Saber que estás haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Qué ha sido lo más desafiante que he enfrentado como arquitecto desafiante. No sé, quizás lidiar con algunos clientes, probablemente, porque después todo lo demás es muy interesante. Después todo lo demás acogemos el proyecto de la mejor manera, tratamos de escuchar muchos a nuestros clientes para que esos anhelos se conviertan en el próximo mejor proyecto de arquitectura, porque siempre tratamos de que cada vez el proyecto siguiente sea mejor que el anterior, ¿no? Pero lidiar, digo, porque sí, pues a veces los clientes se ponen un poco que quiero que cambies todo, ¿no? Entonces, pero nos habías dicho que querías eso, o a veces entre los esposos no se ponen de acuerdo. Me ha pasado también, ¿no? Que a veces siempre venían a las reuniones los dos juntos, ¿no? Y los dos opinaban y uno como arquitecto lo que trata de hacer es algo que vaya para los dos. Pero en un momento llegó solo el esposo, ¿no? Y no llegó la esposa y el esposo empezó a desbaratar todo el proyecto. Y yo sentía como que ya no quería hacer caso a la esposa, ¿no? Es como que ya venía con otras ideas, y por aquí, por allá. Entonces era como que a mí esas cosas sí me incomodan un poco, porque a veces los clientes creen que cuando ellos dicen, no, ¿sabes qué? Hay que cambiar la idea, creen que también debemos hacerlo, ¿no? Y ellos no entienden que eso ya es otro trabajo, ese es otro proyecto prácticamente, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de situaciones para mí significan como que un poco ahí complicadas quizás en la labor profesional, porque después todo lo demás lo hago con mucho apasionamiento, todo, desde los proyectos en la oficina y desde venir también acá a enseñar, aquí y en otras universidades. Amamos lo que estamos haciendo en realidad. ¿Hubo algún mentor, profesor o arquitecto que influyera significativamente en su desarrollo profesional? Claro, tengo dos arquitectos para mí considero los maestros en mi carrera. Tuve la suerte desde mi cuarto ciclo de carrera empezar a hacer prácticas de oficina en el estudio del arquitecto Eduardo Itabachi. En ese momento él estaba con el arquitecto Gonzalo Chandía y con el arquitecto Martín Ramírez. Ellos eran un estudio en la que me acuerdo que todos querían entrar a hacer prácticas en ese estudio. Y yo tuve la suerte, me dieron la oportunidad de entrar y desde el cuarto ciclo de mi carrera no salí de ese estudio hasta que acabé la carrera. No salí. Ahí estuve, metido en la oficina con el arquitecto Itabachi, haciendo un montón de cosas y eso influyó mucho. Además que me ha enseñado en la universidad, él me ha enseñado muchas cosas fuera de la universidad en la oficina, ¿no? En la oficina. Y luego de eso pasé también a la oficina del arquitecto Carlos Palomino, Chalo, que lo deben conocer, también es docente de esta escuela y que también es otro de mis grandes maestros porque también aprendí un montón de cosas, cada uno tiene formas distintas de ver y de hacer la arquitectura. Con él estuve un periodo corto como practicante y luego ya me invitó a trabajar ya con él. Y ahí empecé a trabajar con él largos años en su oficina. Ellos dos, obviamente otros arquitectos de la universidad que cada uno ha aportado su granito de arena en información, ¿no? Cada docente te deja algo siempre, pero si tuviésemos que hablar de los principales creo que son ellos dos. Y eso es lo que me dio seguridad también luego a mí para poder aperturar ya luego mi propio estudio, ¿no? Y hacer mi carrera. ¿Qué consejo le daría a quienes estudian actualmente arquitectura y desean destacar profesionalmente? Que sean muy constantes, muy persistentes,
que entiendan que esta carrera es muy subjetiva, no hay una fórmula exacta de cómo llevarla, no es que siempre te tiene que ir bien, tampoco cuando te dicen, oye, tienes que replantear, creas que lo estás haciendo todo mal. Ese replanteo deberían tomárselo como un significado de que tienes una nueva oportunidad de hacer las cosas, de hacer un proyecto, y no hay nada más bonito que a cada rato estés diseñando, proyectando, buscando la idea, buscando el proyecto. Ese es el oficio del arquitecto, es eso, ¿no? O sea, y que nunca tiren la toalla, porque a veces se desaniman, ¿no? Porque creen que van mal. A mí me ha pasado en algunos cursos, en algunos talleres, que hay gente que ha empezado mal el taller y cuando luego viene la etapa proyectual le va mucho mejor y empieza a subir, al punto que sale elegido como el mejor proyecto. Y eso es algo raro, o sea, pero si empezó mal y luego sí, pues es que no hay una fórmula exacta. Hay otros momentos en los que hay alumnos que empiezan muy bien, muy arriba, tú los ves y dices, mira, el alumno va muy bien. Cuando empieza el proyecto, empieza a bajar, jaló. Es que es increíble, no hay una fórmula exacta. O hay unos que van bien, luego bajan, luego suben, luego van a bajar, se caen, ¡pum! Y ya. Es otra fórmula, es otra manera, cada uno tiene como que caminos distintos, porque en la arquitectura no hay una sola fórmula de cómo tienes que hacer las cosas, y lo que yo les recomiendo a ustedes es que siempre insistan, persistan, sean constantes, y siempre todo lo que hagan lo hagan rigurosamente, o sea, se acostumbren al trabajo riguroso, no a medias, no en tibios, no, sino siempre bien, dándolo todo. Y eso creo yo que les va a permitir terminar siendo los mejores arquitectos. Yo lo que siempre deseo es que no sean solo arquitectos, sino que sean los mejores, siempre sean los mejores. Es mucho rigor, esta carrera exige demasiado tiempo de entrenamiento, de estar ahí en el proyecto, tienes otros cursos, estás haciendo otras cosas. Hay algunos, como en mi caso, yo estaba en la universidad, me iba, luego que acababa la universidad, me iba al estudio de los arquitectos a hacer prácticas. Y luego terminaba en la noche, me iba a mi casa, hacía mis trabajos, me iba a la universidad me iba al estudio, y así andaba. Y así me la pasé desde el cuarto ciclo de mi carrera. Y aquí estamos, formados. Yo agradezco que me haya pasado eso, aquí estamos formados, ¿no? Construidos para hacer esto, la arquitectura, que es algo que a nosotros nos encanta hacer. Y por último, ¿cómo definirías su estilo arquitectónico? Nada, es una consecuencia de muchas cosas. O sea, tratamos de hacer una arquitectura útil, con lo esencial, con lo que necesita la gente y que les permita una mejor calidad de vida, ¿no? Una mejor manera de vivir, tomando en cuenta cómo ellos son, y que la arquitectura refuerce eso, pero la mejore inclusive, ¿no? Que cree esa atmósfera de un habitar más digno, se podría decir, ¿no? Más no sé, una mejor forma de vivir, por así decirlo. Creo que la arquitectura tiene esa capacidad de crear espacios en donde las personas puedan habitar, ¿no? Dignamente. Pero como estilo, la verdad que nada, la arquitectura moderna creo que buscaba eso, ¿no? Una arquitectura esencial, una arquitectura elemental. Hoy por hoy estamos hablando de una arquitectura contemporánea, ¿no? Una arquitectura que pertenezca al lugar, una arquitectura que pertenezca al territorio lambayecano, ¿no? Al territorio aquí en la costa del Perú. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Responder al lugar donde nos encontramos, ¿no? Al lugar y a las personas para los cuales estamos proyectando. Si eso tiene un nombre, un título o un estilo, se los dejo de tarea a ustedes. Ya, bueno, muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo y espero que este conversatorio también me haya parecido interesante. Genial que se hayan permitido darles ese encargo y que ustedes también se hayan tomado un tiempo para conversar. Me gustaría seguir conversando en otro momento, no solo como un encargo de trabajo, sino si desean saber otras cosas, podemos sentarnos a conversar. Esto enriquece mucho para todos. Gracias, chicos. Gracias.